Sí, sí, vi tu entrevista. Muy buena, Madre. muy buena. Siguiente. Muy buena. Siguiente pregunta. Todas estas son preguntas que se me han estado ocurriendo prácticamente desde... Pregúntame. Tú entraste por voluntario o voluntario impuesto o de plano tu institución te dijo, ¿sabes qué? Va a pasar este desmadre. O sea, ¿entras o entras? Cuando me entero de la pandemia, que ya había llegado, y la verdad vi la imagen de los médicos en las otras partes del mundo que se estaban esforzando y que estaban luchando, vino a mi mente, ¿qué va a pasar cuando llegue a mi país? ¿Por qué? Porque ciertamente yo sé que carece México de médicos y de enfermeras. Por mucho que digan que somos muchos, seguimos siendo escasos para toda la población. Claro. Y conozco cómo está el sistema de salud de mi estado, sí, porque ya lo he vivido. Entonces sé la carencia que existe y yo sé que mucho personal no iba a aguantar, ¿no? Y más para las cantidades de pacientes que se esperaban que iban a tener, que ciertamente llegaron hasta sobrepasar lo que se esperaba. Entonces yo dije, si se me da la oportunidad, me gustaría formar parte. Pero también ese pensamiento era, por una parte, como con mi deber como médico es, quiero hacerlo, pero también mi otra parte como persona, humano o hijo de familia es, pero mi familia, porque ellos igual les daba miedo. Entonces, mandé mi solicitud de forma propia. ¿Fuiste voluntario o Voluntario, de que si necesitaban o si requieren personal, podían contar conmigo. Como a los días me responden que sí y que fuera a llevar mis papeles y todo porque necesitaban ya el personal, ¿sí? Cuando le digo a mi familia tenía miedo, ¿sí? Claro. Y no querían y estaban muy preocupados y todo. Pero también, como se lo dije, era parte de mi deber. Porque yo hice un juramento y siendo médico dije, pues tengo que hacerlo, voy a hacerlo. Y primeramente, yo el creador, me va a ir bien y vamos a estar bien, ¿no? Y así fue como me aventé al ruedo. Prácticamente fue de días. O sea, te estoy hablando de que un miércoles mandé la solicitud, el viernes me llaman, que me tengo que presentar, el sábado voy, me presento y comienzas el lunes. Demasiado rápido. Así de rápido, pa. Digo, además eso se dio porque la mayoría de de los médicos que hay en hospitales son ya gente grande. Y créeme que es impresionante la cantidad de médicos que son población de riesgo. Sí. Sí, o sea, uno diría que no, pero no. Hay mucho médico que está enfermo o que padece de alguna otra condición que por mucho de que ellos quisieran, no podían por su salud. Sí. Entonces sí, necesitaban a otros médicos que quizás no estaban igual de enfermos o que no padecían ninguna enfermedad para poder estar ahí al frente. Y mi papá fue, apenas empezó de que a lo mejor va a venir, le dijeron, ¿sabe qué? Usted jale para su casa. Sí. Con tus compañeros, o sea, ¿te han dado apoyo en algún momento? Digo que hay un momento en que te has de quebrar, o sea, ver tanta cosa fea. O sea, llega un momento en que dices, ¿sabes qué? Ya no puedo y necesito... ¿Cómo es el ambiente entre los compañeros? Llámese doctor, enfermera, el camillero, lo que sea. Pues fíjate que hay de todo tipo de personas. Hay quienes sí se quebraron al principio, que estaban muy miedosos, que no duraron ni la semana y dijeron, saben que esto yo no quiero, la ansiedad y el temor era mucho y dijeron, saben que yo me voy a mi casa. Y dejaron todo y se fueron y se les respeta, o sea, tampoco se les ve mal porque se entiende. Al principio el miedo y la ignorancia que teníamos todos por el tema nos podía dominar. Y de los demás personal, todos tenían miedo, pero por lo menos sí te ayudaban, ¿no? Y habían casos en los que sabías que el paciente falleció o que necesitaba apoyar a tu compañero para la reanimación. Uh-huh. Y había quienes no entraban, no se aventaban, o sea, dejaban solo al compañero, ¿sí? Porque tenían miedo.
Y no es como que lo voy a acusar ni lo voy a criticar, porque igual en su momento yo no sé qué hubiera hecho. Hay quienes sí nos aventábamos desde un principio y decían, bueno, me pongo el equipo y voy. Y varias veces así me pasó, de que inclusive estando, a veces me tocaba cambiar de área. Entonces me dejaban área de urgencias y el área de COVID estaba otro compañero. Y a veces yo veía que en el área de COVID mi compañero no se daba abasto, que su paciente se ponía grave y que los demás están ocupados, y tú que estás en urgencia te salías de urgencias, te ponías equipo y te metías a COVID, ¿sí? Pero era para apoyarlo. ¿Por qué? Porque sea como sea, pues es una vida y te tienes que aventar al ruedo también. Porque pues si fuera yo el paciente, si fuera un familiar, yo quisiera que igual cualquiera hiciera lo mismo por meterse y ayudarlo. Claro. Trata, como dicen, ¿no? Trata como te gustaría que te trataran. Pasa todo el desmadrito del chingado chino que no supo prepararse unas quesadillas. Enseguida vienen los rumores de las vacunas y empiezan a salir ya lo de las fases 2, 3 de fulana, mengana, sultana. ¿Qué sentiste tú en ese momento? ¿Qué fue lo primero que pensaste de va a haber una vacuna? ¿Cuándo? No sé, pero va a haber una vacuna. Fíjate que primero dije yo, ay no, lo de la vacuna va a tardar. Dije yo, no la van a tener para el año, no la van a tener. Porque pues uno sabe de que eso es un proceso. Para que hagan un buen resultado, tiene que estar bien estudiado, tiene que ser una buena preparación. Pero fui muy escéptico, la verdad. Ya cuando me dijeron, oye, es que ya existe una vacuna, ahí venía la otra pregunta que fue, ¿y funcionará? ¿O quiénes van a ser los primeros para saber si funciona? ¿No? Pero luego resulta que también México fue de los primeros países en usarla y decimos que, ok, van a experimentar con nosotros, ¿no? Y luego, ¿no? ¿Y quiénes van a ser los primeros en vacunarse? No, pues los médicos. Ok, gracias. Entonces, si funciona bien y si no, pues también, ¿no? Pero bueno, cuando llegó la vacuna sí teníamos miedo por la manera en la preparación, porque primero que te dicen es que es el virus con disminución de su poder, o son proteínas del virus para que las absorba el cuerpo. Entonces ocurría el riesgo de que te enfermaras, porque te decían eso, te voy a vacunar, pero puedes enfermarte por la vacuna, te aviso. Entonces claro que ahí sí lo dudas, porque esto yo no me he enfermado y me voy a enfermar por la vacuna, o puede que no, llega la duda. Pero a nosotros nos dijeron, es obligatorio, tú como médico y tú como en el área donde estás, que te vacunes. ¿Sí? Si quieres continuar, tienes que vacunarte. Y si no te vacunabas y te enfermabas, nos iban a ser responsables de ti. Entonces, pues, ok, venga. Dale. Bueno. Digo, si te pones por las buenas, ¿no? Pues sí. Cuando te la ponen, o sea, cuando ves que sí empiezan a salir ya los estudios y se ve o sea, como que una esperanza, algo bueno. Fíjate que cuando le empezaron a poner, empezaron los rumores de que es que hizo efecto, que tal doctor convulsionó, que tal doctora hizo una reacción, que tal doctora se murió. Sí te meten un poco de psicosis. Pero luego sí es cierto, de la cantidad de todas las personas en algún momento alguien iba a reaccionar. Sabemos que eso es cierto. Es lógico. No es como que a todos les va a pasar igual, ¿no? Bueno, entonces dirían, con la buena de Dios, dije, pues va, me la ponen. Y todo ese día estuve pendiente de mis síntomas, de mis signos, si tenía yo algo. Y lo único que recuerdo es haber sentido una fatiga, pero de tener cansancio. De querer estar en cama. De querer estar dormido. Me dormí quizás como 2 horas y me desperté como si nada. A mí en lo personal fue todo lo que me dio. Lo único que te pasó. A otros compañeros dicen que sí les dieron reacciones diferentes. Dolor de cabeza, a unos diarrea, a otros sí les dio fiebre. De los esperados. Exactamente, pero inclusive si te pones a pensar, son síntomas que cualquier vacuna puede darte. La de la influenza te lo puede dar. Cuando estamos pequeños, que nos inyectan las vacunas, todas nos pueden dar fiebre, todas nos pueden dar vómito. O sea, son síntomas que se esperan en una vacuna. No quiere decir que en verdad ya estás enfermo, estás contagiado, ¿no? A un año de toda la pandemia, ¿qué te ha dejado?
Este año, la verdad, fue de mucho crecimiento, porque creo que, para no solamente hablo por mí, creo que todos los médicos del gremio y de los que nos tocó enfocarnos y ver ese tipo de pacientes, el hecho de enfrentarte a algo que desconocías, porque es cierto, o sea, es algo que no aparece en los libros, no había información, no había tratamiento, tú te enfocabas en los síntomas, en el paciente. Y fue mucho el crecimiento que todos tuvimos con eso. ¿Por qué? Porque no solamente era el reto de diagnosticarlo, era el reto de tratarlo, el reto también de ver las complicaciones. ¿Por qué? Porque resulta que el COVID tiene todos los síntomas generales que pueden existir. ¿Sí? Entonces, cualquiera puede decir, tengo dolor de cabeza, y automáticamente dices tú, no mames, es COVID. Tengo diarrea, es COVID. ¿No? Y muchas veces tú tenías que ser muy objetivo porque llegaban pacientes con síntomas parecidos pero que no era COVID. Y si tú no realizabas una buena interrogación, si tú no realizabas una buena exploración, si no podías complementar con los estudios adecuados, podías dar mal el diagnóstico. Y había muchos que metían directamente al área de COVID y al final no eran COVID, pero ya los expusiste, ya los metiste, ¿no? Y cañón. Ya están en la boca del lobo. Puta, y ahora hay que sacarlo y vigilarlo de que no vaya a tener la enfermedad, ¿no? O viceversa, no lo metes porque no tiene los síntomas y resulta que sí tenía COVID, ¿sí? Porque hubo pacientes que en verdad sí llegaban de que te decían, tengo diarrea, y muchos decían, pues es una infeccióncita gastrointestinal, algo comió, le hizo daño, y le hacían la prueba y pum, COVID positivo, y nada más era diarrea. Y esto es puto, y lo dejé días afuera, no sabía qué hacer. Entonces sí fue un reto como médico y como personal el hecho de utilizar casi todos tus conocimientos para poder dar el diagnóstico y el tratamiento adecuado. A ver, pasó algo en mi familia. Un médico especialista, un pediatra, que la verdad lo respeto mucho, pero la verdad, digo,